Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Héctor Alegría, contamos con la doctora Lorena Schneider, que nos hablará en el módulo 1 de los contratos en época de pandemia, de riesgos contractuales en las empresas en épocas de COVID. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Presentar a la doctora Lorena. En primer lugar, yo como coordinadora, como presentadora en este seminario que venimos dando desde que abrieron las puertas de este colegio, les quiero decir que realmente este es un reencuentro muy emotivo, porque lo hemos suspendido a raíz de la pandemia. Y bueno, por suerte podemos vernos, aunque sea por este medio. Pero desde que se fundó el colegio y comenzó a funcionar, estamos dando estos cursos de contratos organizados por el instituto y siempre coordinados por mí, que los coordino y también doy las charlas, ¿no es cierto? Yo no sé si está el doctor Héctor Alegría, pero el instituto lo dirige él, que es un maestro y realmente un privilegio tenerlo, y todos los miembros del instituto son realmente juristas maravillosos. Entre ellos está la doctora que hoy nos va a disertar. Entonces, desde ya estoy muy contenta de que estén de nuevo en este curso, y quiero presentar a una gran persona y jurista, una amiga, que estuvo muchas veces en este curso, porque es muy prestigiosa y es realmente un privilegio escucharla, que es la doctora Lorena Schneider, y que tiene un currículum muy extenso, pero me pidió que lo lea abreviadamente, pero realmente se van a dar cuenta cuando lo escuchen de lo importante y todo lo que se puede aprender asistiendo a una charla de ella. La doctora Lorena Schneider es doctora en Derecho en el área mercantil UBA, miembro del Instituto de Derecho Empresario de la Academia Nacional de Derecho, directora de Diplomatura Corporate Lawyers en UCEMA, magíster en Derecho Comercial y de los Negocios UBA, especialista en Derecho Societario en España, en Cataluña, en la universidad, profesora de grado y posgrado, autora de libros individuales, colectivos y artículos de doctrina en el país y en el extranjero, Certificate in International Commercial and Investment Arbitration, Universidad de Roma, UNIDROIT, ICC Arbitration, y mucho más. Y muy importante su trabajo en la ley, que no me lo puso acá, pero muy, muy importante todos los aportes de la doctora en la ley. Bueno, es su tiempo, Lorena, el público y la palabra es tuya. Bueno, me has presentado así con todos los lores, demasiado exagerado todo. ¿Cómo les va? Un placer estar aquí con ustedes. Me une un gran cariño a Nidia Sigman, una gran persona, una gran compañera, hace muchos años que somos compañeras del Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Alegría, y yo tengo mucha admiración por cómo ha sostenido ella este curso durante tanta cantidad de años, y además por su calidad humana y por supuesto que profesional. Una inmensa profesional, pero sobre todo ser humano. Bueno, aquí estamos hoy. Tengo poquito tiempo para un tema muy extenso que quiero compartir con ustedes hoy. El tema es el tema contractual, los riesgos contractuales que atraviesan las empresas en época de pandemia. En época de pandemia y no tanto. Vivimos en un país que ya conocemos, tenemos innumerable cantidad de dificultades, las empresas atraviesan por innumerables cantidad de dificultades permanentemente. Les cuento que estoy con una gripe monumental, pero aquí estoy firme, así que espero que me puedan entender bien. Si hubiera sido ayer, hubiera sido otra la situación. Voy a compartirles pantalla. Lo que quiero es, ustedes me dirán si se ve bien, ya les voy a compartir. Vamos a hablar un poco primero de la empresa, de cómo después llegamos al riesgo contractual, ¿no? Pero primero es la discrecionalidad, digamos, ¿cuál es la situación del empresario, de los directores más bien,
frente a los riesgos que se presentan, y en este caso el que vamos a analizar nosotros es el contractual. Sé que vamos a tener la oportunidad de contestar preguntas al final de la exposición, así que ustedes, si quieren, van poniendo en el chat, y cuando terminemos con toda la actividad, vamos resolviendo toda la cuestión. Lo primero que se presenta cuando hablamos de discrecionalidad o de los riesgos empresariales son los dos deberes a cargo de los administradores, que los hemos estudiado todos en la facultad: el deber de lealtad y diligencia del buen hombre de negocios, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de lealtad y diligencia, casi siempre decimos lealtad y diligencia como si fuesen sinónimos. Bueno, nada más incorrecto que esto. La lealtad y la diligencia son dos cuestiones completamente diferentes. La lealtad tiene que ver con el administrador, miembro de la dirección de una sociedad, gerente, director, quien sea, que atiende a sus propios intereses, es decir, que se termina beneficiando con la actividad de la sociedad, ¿no? Compite contra la sociedad, tiene algún negocio que le permite facilitar alguna cuestión, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que recibe beneficios económicos a cambio de su comportamiento desleal, si se quiere. Cuando hablamos de diligencia, hablamos de una cuestión que es completamente diferente. Es el administrador que tiene capacidad técnico-jurídica para estar a cargo de determinada sociedad, ¿no? Es completamente diferente, como puede verse, el deber de lealtad, que tiene que ver con la buena fe, a la diligencia, que es esta capacidad técnico-jurídica que tiene que tener un director. Se supone que un director, un gerente de una sociedad, está por encima del hombre medio, por encima de cualquiera de nosotros. Debe conocer el negocio que administra, o es lo que la ley quiere que suceda aquí con esto, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a ver el riesgo, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual son innumerables las cantidades de riesgos que impactan en las empresas, ¿no? Inflacionarios, riesgos país, riesgos soberanos, tipos de tasas de cambio, tipo de tasa de interés, etcétera, etcétera. Imagínense cómo la inflación, lo que impacta en las empresas, en los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos a ir viendo todo esto. Pero entonces es indispensable, hoy más que nunca, comenzar a ver el riesgo o conocer, nosotros que somos abogados, cómo podemos hacer un mapa de riesgos dentro de una empresa. Yo les traigo algo de esto para que nos vayamos de esta clase con una idea de, si estamos asesorando una empresa, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacerles un mapa de riesgos? Créanme que muchas veces las empresas creen que su riesgo más grande es, supongamos, el fiscal, y resulta que es la inflación, o resulta que es la gran tasa de empleo negro que tienen, ¿no? Entonces, esto de poder priorizar cuál es el riesgo dentro de la empresa que estamos asesorando, ¿no? Para quienes tenemos la posibilidad, todos aquí tenemos la posibilidad de asesorar a empresas, ¿no? Ya sea a los socios o a sus directores o accionistas. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un daño. Si no tengo daño, y el daño en las empresas se traduce en pérdida económica, y aquí entonces los riesgos que impactan dentro de las sociedades tienen que ver siempre con pérdida económica para la empresa. Si tengo una tasa inflacionaria que es sorpresiva, como ocurrió en el año 2018, que nadie le esperaba, lo que tengo es, no tengo posibilidad después de comprar o invertir para volver a vender los mismos productos que vendí cuando los compré con una tasa de inflación diferente, o con una divisa diferente. Bueno, la probabilidad de un daño es el riesgo al que está expuesta la empresa, ¿no? ¿Y cómo se traduce? En la incertidumbre. Las empresas hoy tienen un factor de riesgo que es la incertidumbre, es decir, estamos inmersos en una situación tan incierta que entonces es muchas veces muy difícil poder programar o decidir hacia adelante el devenir de la empresa, etcétera, etcétera. El riesgo entonces importa y debe gestionarse. Ya vamos a ver si podemos eliminarlo o no. Les anticipo que no, el riesgo de las empresas no se puede eliminar, pero sí lo podemos manejar, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nace esto? En la década del 70. El riesgo financiero es lo que da un gran auge a que exista una gestión del riesgo, y ahí, de nuevo, nuestro papel es absolutamente relevante como abogados para generar una conciencia de cómo manejar el riesgo en las empresas, ¿no? Bueno, nace, como les decía, en la década del 70, donde hubo una fuente de incertidumbre inmensa. En el año 1972, con el fin del acuerdo de Bretton Woods, que había mantenido las tasas de cambio estables durante 3 décadas prácticamente, no fueron 3, pero casi, el resultado fue que hubo una inestabilidad enorme en las tasas de cambio, esto fluctuó, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
no los quiero aburrir con esto. ¿Qué significa que existe el riesgo? Si hay riesgo dentro de una empresa, entonces, ¿cuál es el papel de la alta dirección? ¿Cuál es el papel de los directores o de los gerentes frente a un contrato, frente a un riesgo inflacionario, frente a tanta cantidad de cuestiones? Lo primero que tengo que saber es que tenemos que proteger, o que la ley protege, la discrecionalidad empresarial. ¿Qué es la discrecionalidad empresarial? Bueno, este es margen de libertad con el que se mueven los administradores de las empresas, por supuesto sujeto a un cuadro de situación complejo, que tiene que ver con un cumplimiento de determinadas situaciones o de elementos indispensables, pero que evita que luego sus decisiones puedan ser sustituidas por las de los jueces. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que conocer acá es que los jueces no están preparados para analizar cuestiones de estrategia comercial, ¿no? Los jueces están más bien preparados para analizar cuestiones de mala fe o de conductas que impliquen deslealtad, pero no diligencia. No están preparados para ver si la determinación que tomó, la decisión que adoptó o el contrato que firmó hoy un director de una sociedad y que resulta analizado dentro de 5 años por un juez, cuando esté dictando sentencia, fue acertado o no. Los jueces no están preparados para eso, sí están preparados para analizar situaciones que impliquen malicia o que impliquen algún otro tipo de cuestión, pero no para analizar cuestiones empresariales, ¿no? Entonces, lo que evita la discrecionalidad empresarial es precisamente que los directores se encuentren o tengan temor eventualmente a tomar una u otra decisión o firmar uno u otro contrato, porque luego sus decisiones sean puestas bajo la lupa de un juez, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones que toman los directores o los gerentes de las sociedades se fundan o se toman dentro de este marco de incertidumbre que hablábamos recién. Es incierto hoy, si firmamos un contrato de larga duración, saber qué va a pasar. Imagínense en el contexto que estamos hoy con las elecciones el día 13 de noviembre, que no sabemos cuál va a ser el valor de nuestra divisa en enero, ni hablar en enero, ¿no? Pero el mismo 14 de noviembre, es el lunes. No sabemos cuánto va a ser el valor. Entonces, la firma de un contrato hoy se va a efectuar en un entorno de incertidumbre muy grande, ¿no? Que expone a los administradores de las sociedades, sean gerentes, directores, etcétera, etcétera, a una situación incierta. Entonces, como para el director o el gerente no es posible establecer a priori si su decisión va a ser correcta o no, es que esta actividad tiene que ser, la discrecionalidad le da, si se quiere, el marco para que pueda actuar dentro de su discrecionalidad, que lo protege, por supuesto. ¿Qué tengo que decir? ¿Y cuándo son discrecionales las decisiones de un director? ¿Qué es lo que ustedes creen que un director debe ponderar para que luego su determinación no sea juzgada y, debemos decir, bueno, fue tomada discrecionalmente, es un director de una sociedad, no la puedo juzgar? ¿Qué es lo que tengo que pedirle a un director mínimamente que tome en cuenta o que actúe de qué manera para que su decisión sea tomada como una decisión discrecional, ¿no? Como dentro de lo que se llama la Business Judgment Rule, no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, esto de la discrecionalidad empresarial. ¿Qué tendré que pedirle? A ver quién me puede ayudar. ¿Qué tendré que pedirle a un director? Que actúe cómo, para que luego no sea revisada su decisión o la firma de su contrato. ¿Quién me ayuda? Lo primero que tengo que pedirle es que actúe con lealtad, ya lo dijimos recién. Con diligencia, sí, también con diligencia. Que se informe, que la decisión que vaya a adoptar sea con toda la información que en ese momento tenga para ese contrato. ¿Le tengo que pedir que se informe con todo lo que tiene la sociedad? No, pero sí tengo que pedirle que si va a firmar un contrato, ese contrato sea en base que se haya informado con todo lo que necesita para la firma de ese contrato en particular. Y además es que siga los procedimientos. Entonces, si tengo un director que actuó de manera leal, que actuó de manera diligente, que se informó para firmar un contrato, supongamos, y que siguió todos los procedimientos, tengo una decisión tomada con discrecionalidad que luego no podrá ser ventilada o no podrá ser juzgada por un juez eventualmente, ¿no? Porque es un ámbito, lo discrecional es lo mismo que la libertad, es la amplia libertad donde debe moverse. Ustedes saben que cuando los administradores toman sus decisiones, lo hacen porque los accionistas quieren que los directores asuman esa responsabilidad. Es precisamente lo que hacen los accionistas.
derivan su responsabilidad o derivan el riesgo empresarial en los administradores para que sean ellos precisamente quienes tomen las decisiones. Y entonces acá es donde empezamos a ver cómo son las tomas de las decisiones. Bueno, lo que tenemos, se los digo bien rápidamente, esto da lugar para clases enteras, pero varias clases de administradores tenemos aquí. El optimista exagerado, el administrador que no le tiene miedo a nada. Voy a firmar ya un contrato y me voy a comprometer para el próximo año a partir de ahora y no voy a pensar en las elecciones que tenemos ahora el 30 de noviembre porque no van a modificar en absolutamente nada, todo va a seguir siendo exactamente igual. Ese es el optimista exagerado. El cauteloso exagerado es al revés. No voy a firmar absolutamente ningún contrato porque tenemos las elecciones y seguramente el mundo se venga abajo, entonces, bueno, ni uno ni otro son los queridos para una empresa. El accionista quiere que su administrador sea arriesgado, asuma riesgo, para eso lo ha puesto. Entonces, lo que tenemos que conocer acá es que los administradores harán sus mejores elecciones si confían en que sus evaluadores, que son los accionistas, que es el juez, que eventualmente puede ser un tercero, analizarán las decisiones de los administradores por el modo en que han tomado sus decisiones o que han firmado un contrato y no por el resultado que se obtuvo. Ustedes saben que, precisamente, las decisiones o la responsabilidad que les cabe a los administradores es subjetiva, no es de resultados, es de medios, es obligación de medios. Tiene que hacer todo lo posible para que la determinación a la toma de su contrato tenga el mejor de los resultados, sí, pero no le debe un resultado. Sí tiene que haber seguido los procedimientos, se debe haber informado y tiene que haber actuado de manera leal y diligente. Eso está perfecto, pero no le debe un resultado. ¿Por qué no le debe un resultado? Porque el éxito o el fracaso no son jurídicamente elementos relevantes para el derecho. Al derecho no le importa si fracasó o si fue exitoso el director. Al derecho sí le importa, y a la sociedad mucho más, que este director que acaba de firmar este contrato haya analizado en qué contexto lo firma, haya sido diligente, se haya informado, haya seguido los procedimientos, etcétera, etcétera. Ese es el modo. El resultado es tan incierto y estamos en un margen de incertidumbre. Y además la incertidumbre no es única de nuestro país. La incertidumbre es global. Fíjense lo que pasó en el año 2008, ¿no? Las hipotecas subprime que hicieron, perdón, está tocando el timbre aquí en casa, que el riesgo de las empresas bueno, que el sistema mundial hoy es volátil, ¿no? La economía mundial se volvió volátil, mucho más aquí en nuestro país. El riesgo entonces es el precio que los accionistas están dispuestos a pagar para que los administradores, de vuelta, sean quienes asuman el riesgo y no ellos. Se vuelven, el administrador es averso al riesgo. Justamente por esto. Estos sesgos opuestos, lo que se espera es que el administrador se encuentre en medio de estos, del optimista exagerado y del cauteloso exagerado. Es muy difícil, es un desafío muy grande, pero no es imposible. Yo les cuento de que lo que se ve es que casi siempre los administradores se ponen de un lado o del otro de estos sesgos, ¿no? O son excesivamente optimistas o excesivamente cautelosos. ¿Cómo hacemos para gestionar una compañía? ¿Cómo hace? Nosotros, de nuevo aquí, nuestra tarea es importantísima para generar la conciencia de cómo debe gestionarse el riesgo en una empresa, y hoy vamos a ver una partecita muy pequeña que es el riesgo contractual. Lo primero que tengo que ver dentro de una compañía es establecer, como les decía antes, cuál es el perfil de riesgo en esta compañía. ¿Es la inflación? ¿Son los juicios por los empleados que la compañía tiene en negro o que no los tiene en negro, los tiene perfectamente registrados, pero que aún así le hacen juicio? ¿Es el riesgo fiscal? ¿Es el riesgo legal? ¿Es el riesgo contractual? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es identificar el riesgo. La importancia y la identificación, cuando tengo el perfil del riesgo, le puedo dar la importancia. Bueno, esto se hace a través de una constatación y una interconexión de información. Ya vamos a ver ahora más o menos un mapa de lo que es un organigrama de una empresa, pero entre las diferentes áreas, si yo tengo un directorio, una alta dirección, debajo de la dirección en una compañía mediana, tengo el área de recursos humanos, el área de finanzas, el área de legales, etcétera, etcétera.
dentro de esas áreas tiene que haber una sinergia de información entre todas para que con esta complicidad, si se quiere, información, podamos identificar y darle la real importancia al riesgo que pesa sobre la compañía que estamos asesorando o que está el director teniendo en cuenta en su compañía. La medición y pronóstico del riesgo. Bueno, ¿cómo se hace la medición y el pronóstico? Hay dos métodos grandes para poder pronosticar cuál es el riesgo. Lo que tenemos es dos métodos muy grandes. Uno es el Monte Carlo, es un método para grandes empresas, para empresas muy grandes que hacen una distribución de probabilidades muy grandes, y entonces van estableciendo como un mapeo de riesgos. ¿Cuál es? ¿Es el contractual? ¿Es el legal? ¿Los cambios de las reglas de juego permanentes dentro de las empresas? Bueno, todo esto, ¿cuál es el riesgo que tengo? Y por lo general, las empresas un poquito más pequeñas utilizan los métodos de autoevaluación, que son workshops, que ahora yo les traje uno muy pequeño para que ustedes lo puedan ver, sobre los que trabajamos nosotros. Y entonces ahí ayudamos a las compañías a poder ver cuál es el riesgo que tienen, si realmente es el contractual, si realmente es el legal, para poder hacer foco ahí. Y una vez que lo identificamos, podemos trabajar dentro de los riesgos de manera mucho más fácil. La distribución de la autoridad. Quien está por encima en la alta dirección no puede manejar todo. Entonces, lo que tengo que tener dentro de una compañía para poder llegar a controlar mis contratos, mi parte legal, mi parte de controlar, si se quiere, la parte de inflación para adquirir nuevos productos y ponerlos a la venta sin perder, es estableciendo un mapa de distribución de la autoridad, conociendo cómo que tengo que poder delegar hacia abajo. Los directores tienen que poder delegar en las áreas de recursos humanos, en las áreas de legales, en las áreas de compliance, en las áreas de contratos, etcétera, etcétera. Esta es una cuestión muy importante. No podemos pretender que la alta dirección pueda abarcar toda la autoridad o manejar todas las áreas que están por debajo de la empresa, porque es imposible. Si la empresa tiene cierta envergadura, si es pequeña, lo podrá hacer. Generalmente cuando la empresa es de talla pequeña, muy pequeña, donde los accionistas también son directores, generalmente los directores están como accionistas y como directores en todo. Si es un poquito más grande, bueno, esto es más difícil. Y si es un poquito más grande la empresa, lo que tengo que hacer es tener complicidad con todas las áreas, y si veo que algún área, que el área de contratos, que el área de legales o que el área de finanzas está retaseando información, inmediatamente tengo que poner el foco en esa área para poder destrabar esta situación, ¿no? Lo primero que surge acá es preguntar si conoce el administrador con quién hace negocios, ¿no? ¿Conoce verdaderamente el administrador con quién hace negocios? Bueno, esta es una cuestión muy importante sobre la que tenemos que poner el foco, ¿no? ¿Sabemos con quién estamos celebrando un contrato? La empresa con la cual voy a celebrar tal o cual contrato, ¿es solvente? ¿Podrá responder si algo le pasa a la vida del contrato, durante la vida del contrato? Bueno, estas son cuestiones importantes. ¿Conocemos nosotros como abogados el perfil de riesgo de la compañía que asesoramos? A mí me ha pasado muchas veces de recibir por parte del cliente cuestiones como que los clientes, me parece que se fue, no están viendo ya la pantalla, ¿no? No, no se ve la pantalla. La volvemos a poner, no sé qué pasó, pero se me fue así como por arte de magia. Lo que primero ocurre con este tipo de situaciones es que lo que se ve es que muchas veces los clientes o la compañía o los gerentes o directores creen, como les contaba recién, que su mayor riesgo es tal o cual, y cuando se hace el mapa de riesgos termina siendo, o el contractual, uno diferente, ¿no? Entonces por eso es que nuestra labor acá es tan importante. Y acá entonces surge la pregunta fundamental, o por lo menos la que nos hace a nosotros contaminación ambiental, el riesgo tecnológico hoy. El riesgo tecnológico, miren, se estima que en los próximos 5 años vamos a estar hablando de riesgo tecnológico, lo habrán visto ayer en RENAPER, el riesgo tecnológico, de repente alguien hackeó todo, salieron todos, estamos todos ahí en esa base inmensa de datos, ¿no? Los datos personales. Los bancos hoy están siendo expuestos al fraude de manera permanente, pero no solamente aquí, en el mundo, ¿no? El riesgo tecnológico, en los próximos 5 años vamos a estar sencillamente el riesgo tecnológico, que no se puede, somos muy vulnerables. Miren, las empresas, las áreas de tecnología o de informática de las empresas, lo que refieren es que no pueden manejar
el tema de la vulnerabilidad absoluta al que están expuestos, ¿no? Y el otro tema al que nos exponemos en los próximos 5 años, que vamos a empezar a hablar como único tema, es el ambiental. El ambiental es el otro tema que nosotros tenemos que empezar a ver desde ahora, ¿no? Entonces, lo que surge acá es, ¿puede una compañía eliminar el riesgo? ¿A los riesgos a los que esté expuesto? No, no se puede eliminar el riesgo de ninguna manera. ¿Puedo eliminar el riesgo de inflación? No. ¿Puedo eliminar el riesgo de incumplimiento contractual? No. ¿Puedo eliminar el riesgo de fluctuación de tasas de interés, tipos de cambio, etcétera, etcétera? ¿Puedo eliminar el riesgo de que los empleados me hagan juicio laboral? No. ¿Puedo eliminar el riesgo fiscal? No. ¿Puedo eliminar el cambio constante de las reglas del juego en nuestro país, el cambio normativo constante diario en todo, sobre todo en la parte fiscal? No, no lo podemos eliminar. ¿Qué podemos hacer con el riesgo? Manejarlo, administrarlo, gestionarlo. Y acá es el rol importantísimo nuestro como asesores de la alta dirección, ¿no? De las empresas. Lo único que podemos hacer es administrar el riesgo para minimizar, si se quiere, sus implicancias, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la gestión de riesgos? Bueno, si vamos a firmar contratos, los firmemos bajo todos los parámetros que tenemos que hacerlo, para evitar, ya sabemos que va a haber una parte muy importante del riesgo que nosotros no vamos a poder eliminar, pero sí prevenir una cantidad de situaciones muy grandes, si lo podemos hacer, y además trabajar para eventualmente cláusulas preventivas, ya vamos a ver lo que tenemos, pero si eventualmente tenemos un riesgo muy grande, poder mitigar rápidamente los efectos de lo que haya ocurrido. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de riesgos a los que se expone una compañía? Bueno, acá algunos ejemplos pequeños de los riesgos a los que están expuestos una compañía, contractuales y fiscales, económicos y financieros. Contractuales hoy lo vamos a ver. Me encantaría poder ver fiscales, porque han habido 2 fallos importantísimos, pero para otro momento lo podemos dejar, en materia de responsabilidad de los directores por deudas fiscales, ¿no? Después en algún otro momento lo podemos ver. Los riesgos económicos y financieros en nuestro país, imagínense, que además impactan sobre los contratos de manera directa. El riesgo reputacional, y ustedes dirán, ¿y qué es el riesgo reputacional? ¿Lo tengo en un contrato? También lo tengo en un contrato, por supuesto. El riesgo reputacional, y les doy un ejemplo, allá por las elecciones de medio término de 2019, que perdió Juntos por el Cambio, no sé si se acuerdan, el lunes negro, el famoso lunes negro, la mayoría, no es para hacer política de nada, ni nada por el estilo, pero fíjense lo que pasó ese lunes. Ese lunes, la bolsa de Wall Street, donde muchas de nuestras compañías argentinas cotizan sus acciones, Banco Francés, Edenor, etcétera, etcétera, tuvieron una caída del precio de sus acciones del 15%, se desplomaron, ¿no? Eso provocó riesgo reputacional enorme, y entonces lo que uno dice, ¿y qué hace el director en este caso? ¿Cómo se comporta? ¿Qué sale a hacer? ¿Sale a vender desesperadamente porque se desplomaron las acciones? ¿Qué hace? ¿Compra, vende? ¿Qué hace? Bueno, la verdad es que lo que se espera de un administrador diligente es que no haga nada, que espere la corrección propia del mercado. Entonces ahí puede haber una situación de si se quiere algún tipo de responsabilidad si ha hecho otra cosa, ¿no? Hay una empresa muy importante en Rosario, no la quiero nombrar, que ha sufrido un riesgo reputacional enorme el año pasado en plena pandemia. Tuvieron, bueno, una catarata de presentaciones de APES, presentaron APES sus acreedores, y aún habiendo ellos podido sortear todos esos inconvenientes, no pueden hoy salir del riesgo reputacional. Quedó la empresa como una empresa riesgosa, absolutamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos trabajar nosotros anticipando muchas cuestiones. Riesgos legales y normativos, bueno, esto que decíamos, el cambio de las reglas de juego permanentemente que impacta también sobre el contrato. Si yo no tengo reglas claras, lo primero que no tengo es seguridad jurídica. Un país que no tiene seguridad jurídica es el país que está permanentemente cambiando las reglas del juego, y uno de los elementos más importantes de la seguridad jurídica es justamente que sus normas sean perdurables en el tiempo. Bueno, nosotros aquí no tenemos eso. Ustedes saben que las normas, ni hablar las normas de la AFIP, ¿no? Pero las normas del Banco Central, la AFIP, son permanentemente modificadas
y esto genera toda una revolución muy grande. Impacta sobre los contratos, por supuesto, permanentemente. Cualquier situación de cambio normativo nos impacta en el contrato, y además en toda la vida de la sociedad. Variaciones en los tipos de cambio, tasas de interés, inflación, etcétera, etcétera, es otro tipo de riesgo. Operacional y bancario, que es el bancario, ya se los he contado, la cantidad de fraude, laborales, enorme por insolvencia, concursos y quiebras, y el riesgo operacional que hoy tiene una implicancia muy grande. Los empleados, ustedes saben que tenemos una ley de teletrabajo en la cual se ha perdido una gran oportunidad de legislar una buena ley de teletrabajo. La verdad es que nosotros perdimos esa oportunidad y tenemos una ley de teletrabajo bastante precaria, con lo cual da lugar a un sinnúmero de situaciones, pero no me quiero ir de tema ahí. El riesgo operacional acá que se da es que en muchos casos puedo controlar que muchos empleados trabajen y sean productivos, y en otros casos no. Esto es permanente. Riesgo de insolvencia es otro. Les quiero mostrar cuál es el organigrama de una empresa. Fíjense cómo el consejo de administración, como la alta dirección, director general, debajo tengo el director de marketing, director de producción, director financiero, dirección de recursos humanos. Por debajo también tendría que tener, aquí le falta, el de departamento de legales, el fiscal, etcétera, etcétera. Esto es una sociedad. Fíjense acá, de donde tengo el director general, o el consejo de administración, que es el directorio, o la gerencia. Debajo puedo tener el CEO o no, esto tiene que ser más grande, si no es el gerente general o el director general. Ya empiezo a ver cómo se diversifica, cómo se distribuye la autoridad dentro de las empresas, ¿no? Entonces, el área que tenga a su cargo, el área de contratos, el área de legales, etcétera, etcétera, pero sin embargo lo que siempre tengo que tener en cuenta es que las personas que estén acá, el director general, tiene que estar en situación de implicancia con las áreas que estén por debajo, y con los empleados también, pero por lo menos con los directores de recursos humanos, financieros, de contratos, etcétera, etcétera, para poder manejar el riesgo de la compañía. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean cuáles son los riesgos a los que se encuentra. Miren, aquí el legal, ahí estarían los contratos, pero en marketing también hay contratos, en seguros también hay contratos, en tecnología hay contratos. Los contratos están en todas las áreas de la sociedad. Distribución, clientes, soporte de clientes, bueno, recursos humanos. En cada una de todas las áreas que forman, este es un mapa de riesgos que nos pone en situación de cuáles son los riesgos o las áreas que tiene la compañía, ¿no? En cada una de estas áreas tenemos que celebrar contratos. Contratos de distribución, contratos de seguros, contratos por compra de tecnología, software, bueno, etcétera, etcétera. La cantidad de contratos que tenemos que celebrar. Fíjense, este es un mapa en el que nosotros hacemos una probabilidad y establecemos con colores cuáles son los riesgos a los que está expuesta una empresa, ¿no? En los riesgos, en la parte roja, lo que vemos es riesgo catastrófico, nosotros le llamamos riesgo más severo o área crítica, para no tener esa palabra tan exagerada, pero sí lo que hacemos es riesgos aceptables, bajos, y vamos subiendo hasta poder tener el riesgo mayor, que puede ser el contractual, con un color rojo para poder manejarlo. Sé perfectamente que no lo voy a poder eliminar, pero sí lo tengo que poder manejar. Como les decía, vamos a ver el riesgo contractual, por eso es todo este esquema de inicio, para ver dónde estamos dentro de las empresas, para llegar al manejo contractual que tiene que hacer cada empresa dentro de su actividad, ¿no? El riesgo contractual es uno de los tantos riesgos como veíamos recién, ¿no? La alta dirección tiene que ser consciente de la situación, ¿no? La pandemia fue una situación absolutamente inesperada. Miren, si conversábamos cualquiera de nosotros a inicios del año 2019 y hubiéramos dicho, se va a venir una pandemia, vamos a tener este SARS-CoV-2, que es lo que es hoy el COVID-19, la verdad es que ninguno hubiera visorado el horizonte que nos esperaba, ¿no? Nadie. Mucho menos todo lo que fue después, ¿no? Que impactó de manera directa sobre las firmas de los contratos que las empresas ya tenían celebrados, de manera directa. Imagínense que esto obligó a las empresas a posicionarse y a tener un comportamiento proactivo, ¿no? Porque ¿dónde nos encontrábamos? Por aquellos momentos, el año pasado, ya desatado el COVID, y en plena pandemia, la discusión dentro de las empresas era, ¿dónde estamos parados?
¿Cómo vamos a tratar a la pandemia? ¿Es caso fortuito o fuerza mayor? Ya sabemos que son sinónimos. ¿Es caso fortuito? ¿Es imposibilidad de cumplimiento? ¿Es onerosidad excesiva sobreviniente? ¿Es frustración de la finalidad del contrato? ¿Qué es? ¿Me puedo exonerar y no cumplir porque estamos frente a una pandemia? Bueno, todos estos temas fueron de motivo de análisis exhaustivo en aquel momento. ¿Dónde estábamos parados? ¿Dejábamos de cumplir? ¿Dejábamos de abastecer? ¿Dejábamos de brindar los servicios o prestar o vender nuestros productos o entregar los productos prometidos? ¿Cuál era la situación? ¿No? Entonces, todo esto despertó una cantidad de... Porque además, lo que ahora vamos a ver, pero por aquel momento, por supuesto ya sabemos que hubieron los primeros DNU intentando en el mundo y en nuestro país también apoyar a las empresas. Todo fue insuficiente, por supuesto, no solamente acá, en el mundo también, ¿no? En algunos países no. En algunos países de la Unión Europea las empresas estuvieron muy tranquilas durante todo este proceso. Nosotros tuvimos que atravesar procesos diversos, ¿no? Y de mucha incertidumbre también con esto. Pero los DNU por aquellos momentos establecieron en algunos casos postergación de deudas fiscales, y esto entonces hizo que las empresas pudieran, en muchas oportunidades, se vieron obligadas a elegir qué cumplían. ¿Cumplo el contrato o pago sueldos? ¿Pago sueldos o pago tributos? Bueno, todo este tema fue motivo de análisis permanente. Les diría que las 24 horas del día estábamos abocados a esto. La alta dirección debe ser consciente de que esta situación ha originado cambios. La pandemia originó cambios tan trascendentales dentro de las compañías que han modificado el modo de operar dentro de las compañías. El comportamiento ahora es muy diferente frente a la redacción de un contrato. Hoy hay comportamiento proactivo en los contratos. Y además, mayor diligencia. ¿Se potenció el deber? ¿Hoy tenemos más diligencia que antes? Bueno, no, es la misma, es el mismo deber. Pero la cuestión es que ahora vemos que se intensifica. No es que pase a ser otro deber, o que entonces, si no lo cumplió el director a esto, si firmó un contrato en la época de la pandemia, va a ser más o menos responsable. Ni va a ser exonerado tampoco. Ya vamos a ver cómo fue la situación final. Pero todo esto ha dado lugar a la alteración de circunstancias concurrentes en el momento de la celebración del contrato. Los contratos celebrados a inicios de 2019 tuvieron una suerte inusitada, ¿no? Entonces, todo esto hizo que deban reverse una cantidad de situaciones muy importantes, ¿no? ¿Cuál es la implicancia acá de la gestión del riesgo? ¿Cómo debe ser gestionado el riesgo contractual dentro de una compañía? Bueno, ¿qué se pedía o qué se pide hoy también? Hoy también, lo que es, además, la Organización Mundial de la Salud y demás, siguen diciendo que vamos a tener más pandemias, ¿no? Entonces, ¿sobre qué hay que trabajar? ¿Sobre qué tenemos que trabajar nosotros como abogados de empresas en la fase contractual? Bueno, examinar los vínculos contractuales. ¿Con quiénes están contratando las empresas que asesoramos? ¿Están contratando con personas solventes? ¿Le están siguiendo dando, le están dando todavía crédito, productos o servicios a empresas que ya han caído en insolvencia o que no van a tener posibilidad de pago o que seguramente van a incumplir? Bueno, esto es lo primero que tengo que analizar, ¿no? La mejora de los procesos de los negocios, por supuesto, maximizar los ingresos y las inversiones, gestionar costos, los costos y los pasivos. ¿Cuánto me va a salir a mí esta contratación? ¿Voy a poder realmente embarcarme en esta entrega de tanta cantidad de productos a largo plazo si sé que la inflación posiblemente no me permita readquirir los productos para volver a venderlos? ¿O que si los readquiero, cuando los venda no voy a recuperar el dinero o voy a perder? Entonces, todas son cuestiones, y como vemos, todos los riesgos, el riesgo fiscal, el riesgo de inflación, el riesgo país, el riesgo, impacta todo sobre el contrato. Todos los riesgos de la empresa impactan sobre los contratos, ¿no? ¿Qué se requiere acá? Bueno, por supuesto, fortalecer relaciones con los acreedores, con los proveedores, etcétera, etcétera. Pero se requiere una coordinación entre los diversos responsables de cada una de las áreas. Por eso fue importante todo este inicio, si se quiere, más societario, pero esto de tener una complicidad entre los responsables del área legal, del de finanzas, de inversiones, fiscales, etcétera, etcétera. Cada una
de las áreas dentro de la empresa que estoy asesorando tiene que tener una sinergia, una complicidad de información que permita conocer cuál es el estado de la empresa. Realmente, si yo estoy atravesando por un riesgo fiscal muy grande, ¿puedo comprometerme en la firma de este contrato? Es fundamental que haya complicidad entre las diferentes áreas. Eso es lo que tengo que pedirle al administrador. Entonces, le puedo pedir, usted firme un contrato y que el contrato, por favor, le dé a la sociedad tantos millones de ganancias a fin de año. No, no le puedo pedir esto. Sé que todas las decisiones que toman los directores o los gerentes de las sociedades son tomadas en marco de incertidumbre y que no le permite conocer cuál va a ser el resultado. Ahora, tiene que haber tomado la determinación con buena fe, con diligencia, conociendo, teniendo la información que atinente a ese contrato sea importante y siguiendo los procedimientos. Y si eso, como parte del procedimiento, implica tomar contacto con todas las otras áreas de la empresa para saber cómo va y si este contrato va a tener implicancia en el área fiscal, en el área de inversiones, en el área de finanzas, en el área legal, lo tiene que hacer. Muy bien. Requiere entonces la gestión del riesgo contractual, identificar los riesgos, lo tengo que hacer. Análisis de cláusulas contractuales insertas. ¿Qué tengo que hacer acá? Adición, cláusulas penales, cláusulas por incumplimiento, y todas las cláusulas, y ahora más que nunca, a partir de ahora, que permitan la renegociación ante causas extraordinarias, o como resulta la imprevisión, la excesiva onerosidad sobreviniente. Lo que se ha visto es que una buena práctica, o que la gestión del riesgo contractual debe posibilitar la renegociación de cláusulas, la renegociación. Fíjense, datos que ayudan a entender cómo fue todo en la pandemia. Nosotros decíamos, bueno, o se pronosticaba cuando sale a la luz toda la pandemia, en los momentos iniciales, todos dijimos, por aquellos momentos, debe haber habido excepciones, pero yo me incluyo en el sector de abogados que decíamos, va a haber una catarata de concursos. Bueno, no llegó al 30% de los que habían sido los concursos en el año 2019. Y esto se reflejó no solamente en Argentina, se reflejó en el mundo. Fíjense cómo, pese a que las empresas no pudieron cumplir o postergaron sus obligaciones porque hubo una interrupción en la cadena de pagos entre las empresas, yo no pude entregar mis productos porque tampoco me pagaron por el otro contrato que tengo, y entonces no pude pagar, no pude entregar. Era un corte en la cadena de pagos, en la cadena de entregas, y esto imposibilitó el cumplimiento contractual. Pero sin embargo no posibilitó o no dio lugar a que se diera una cadena como se esperaba, que todas las empresas concursaran, a que las empresas cayeran, a que era una cantidad enorme, era el pronóstico por aquel momento. Bueno, únicamente el 30% de la cantidad de concursos del año 2019 y 2018 fueron los iniciados a inicios del año 2021. O sea que fíjense ustedes cómo no terminó siendo lo que se preveía. Los pronósticos, en ese sentido, fueron desacertados. Y la llave en todo esto fue la renegociación de los pactos, la renegociación de los acuerdos. Fue la llave, y ¿saben cómo se expresa esto? A través de la buena fe, de la intención de las partes, ya lo vamos a ver. Identificar y valorar el riesgo contractual implica en muchos casos elegir entre cumplir y no cumplir. Este era el gran dilema en el año 2020. Cumplir o no cumplir. Pero no cumplir caprichosamente. Si cumplo con el pago de sueldos, no puedo asumir las otras obligaciones que tengo. Esto era, ¿cumplo o no cumplo, no? Bueno, elegir qué tenía para cumplir, ¿no? Y con el resto ya vamos a ver cómo hacíamos. Ustedes saben que los contratos, lo más importante en materia contractual es el pacta sans servanda, o lo más importante, no es lo más importante, pero es la máxima, es lo que nosotros aprendimos en la facultad. El contrato, los pactos son hechos o son celebrados para ser cumplidos. La pacta sans servanda. ¿Qué se conjuga acá? Se conjugan normas importantísimas como la libertad contractual, la autonomía de la voluntad, hoy más que nunca, porque además el Código Civil y Comercial se ha ocupado especialmente de regular la autonomía de la voluntad como el gran faro dentro del Código Civil y Comercial, que lo que nos da es la gran autonomía de la voluntad, que en materia contractual tiene una importancia capital, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo libertad contractual? ¿Para qué hago uso de la autonomía de la voluntad? Para celebrar el contrato y para determinar su contenido. Son dos situaciones
celebro el contrato y establezco su contenido a través de la autonomía de la voluntad. Por supuesto que la autonomía de la voluntad no es un marco de inmunidad. La autonomía de la voluntad es libertad con límites. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sé cuáles son los límites? Bueno, los límites son claramente establecidos, orden público, moral, buenas costumbres y algunas cosas más que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la autonomía de la voluntad y además la fuerza obligatoria de los contratos. La autonomía de la voluntad se vincula con la fuerza obligatoria de los contratos. El contrato como acto jurídico realizado con discernimiento, intención y voluntad, libremente pactado, obliga a las partes. Es decir, que yo lo celebro y establezco su contenido a través de la autonomía de la voluntad, con libertad contractual dentro de los límites que me establece el mismo ordenamiento jurídico en materia contractual, en materia no solamente contractual. La buena fe está en el artículo 9 e ilumina todo el derecho, y no está en el ámbito contractual. Lo que les quiero decir es que firmo el contrato, lo celebro, establezco su contenido, y tengo fuerza obligatoria de los contratos. Las partes quedan obligadas. Ahora, ¿en qué casos cede esta norma, cede la fuerza obligatoria de los contratos? ¿En qué casos cede? Podrán ceder si las partes echan mano a las normas imperativas o indisponibles. ¿Cuáles son las normas imperativas o indisponibles? ¿En qué caso va a ceder esto? ¿En qué caso yo no me voy a poder quedar dentro del contrato o voy a tener otras consecuencias? Bueno, si hago uso de normas imperativas o indisponibles, ya sabemos que como margen dentro de la autonomía de la voluntad puedo hacer uso de normas disponibles. Todas las que no estén prohibidas o las normas que no sean imperativas son las que nosotros podemos hacer permanente uso, podemos hacer sin ningún tipo de problema. Ahora, si hacemos uso de normas que están prohibidas, que son imperativas, o que son indisponibles para las partes, bueno, ¿cuáles son? El orden público, la renuncia de la ley. El artículo 12 nos habla del fraude de ley, de la renuncia de la ley, y nos dice que nosotros no podemos renunciar a la ley o de normas que estén prohibidas. Yo no puedo hacer uso de normas que estén prohibidas. El artículo 13, el artículo 944, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿no? Y acá hay cuestiones importantes y que siempre valen recalcarlas. La nulidad absoluta y relativa, ¿qué tengo que ver cuando establezco dentro de un contrato o intento ver qué tipo de nulidad tengo? Los intereses protegidos. Si los intereses protegidos son privados, como en materia societaria, en materia empresarial, casi todos los intereses son privados. Bueno, son nulidades relativas. Ahora, si lo que está afectado es el interés general, la nulidad va a ser de orden público, por supuesto, va a ser absoluta, incontrastable, insubsanable, etcétera, etcétera. Imprescriptible, ¿no? El efecto vinculante del contrato. El efecto vinculante, que lo tenemos, ya decíamos, la fuerza obligatoria en 959. El carácter de las normas en los contratos, la prelación normativa, el derecho de propiedad del contrato establecido como un derecho de propiedad para las partes, ¿no? Los efectos de haber acudido a este tipo de normas, de las cuales no podemos hacer uso, dependerán de los intereses tutelados que hablábamos recién, y entonces nosotros podemos hacer uso, y no solamente esto, tenemos nulidades parciales. Ustedes saben que dentro de un contrato, si tengo una nulidad parcial, saco esa cláusula del contrato, lo puedo hacer perfectamente, y sigo con el resto del contrato hacia adelante, sin esa cláusula. En el caso de las normas que se tienen como no escritas, ¿no? Por ejemplo, que tengan que ver con derecho del consumidor, sabemos que es una norma de orden público, etcétera, etcétera. Bueno, para esos casos, entonces, puedo sacar, si tengo una nulidad parcial, saco esa cláusula, la tengo como no escrita, y el resto del contrato va a seguir siendo válido. ¿Pueden modificarse las obligaciones contractuales? Sí, pueden modificarse. ¿En qué casos? Bueno, cuando existen alteraciones imprevisibles, extraordinarias, que hayan modificado, dice la ley, sustancialmente los presupuestos económicos del contrato. ¿Los presupuestos qué? Económicos del contrato. Tiene que haber recaído sustancialmente sobre la previsión, sobre la base objetiva del contrato, pero desde el punto de vista económico. Si yo no tengo afectación del presupuesto objetivo económico, no voy a tener no voy a poder alegar la teoría de la imprevisión, ¿no? Cuando exista lesión, cuando se haya celebrado con abuso del derecho, contenga cláusulas abusivas. Ya sabemos que el artículo 1118 del Código Civil y Comercial y siguientes nos dicen que las cláusulas abusivas deben tenerse como no escritas. Esto es importante. La saco, la tengo como no escrita y me queda el resto del contrato perfectamente válido, ¿no?
o el abuso de la posición dominante también, que está establecido en el artículo 8. Ahora, dentro de la pandemia, ¿cuáles son los supuestos que nos permiten, cuál es la situación, ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿Estuvimos o estamos dentro de una situación de imposibilidad de cumplimiento? ¿Es la pandemia un supuesto de imposibilidad de cumplimiento? La imposibilidad de cumplimiento son dos supuestos. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva, dice la ley de la prestación, producida por caso fortuito, fuerza mayor. Sabemos nuevamente que son sinónimos. ¿Qué ocurre en estos casos? Se extingue la obligación. Y se extingue sin responsabilidad. Por eso es que hay imposibilidad de cumplimiento, la parte que exonera, que eximida de cumplir, no exonera, que se exime de cumplimiento, y no cumple porque hay una situación de imposibilidad sobrevenida con posterioridad a la celebración del contrato, ¿no? Que hace imposible de manera absoluta y definitiva el cumplimiento de la prestación a cargo de una de las partes, ¿no? Bueno, en este caso se extingue la obligación sin responsabilidad, ¿no? Pero producida por caso fortuito o fuerza mayor, que ya sabemos que son supuestos extraordinarios, ¿no? Excepción si la imposibilidad sobreviene por causas imputables al deudor, por supuesto que deberá indemnizar daños, esto es el uso de la lógica más absoluta. La imposibilidad sobrevenida, como segundo supuesto, si es temporaria, solo tendrá efecto extintivo, dice la ley, si el plazo ha sido esencial, si tenía que cumplirse tal día, tal hora, en tal lugar, o cuando la duración frustre el interés del acreedor. Ya no le sirve que se cumple dentro de 3 meses. Le servía mañana, pasado. Si es esa la situación, se extinguirá también. Allí podemos hablar de imposibilidad de cumplimiento. ¿Cuál es el fundamento? Lo que pasa es que la imposibilidad de cumplimiento, recordemos, está atada al caso fortuito y fuerza mayor. Y ahora ya vamos a ver si podemos entender que la pandemia ha sido un supuesto de esto. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, precisamente la existencia de la imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Y yo agregaría acá el enriquecimiento sin causa, eventualmente también. Entonces, cualquier riesgo puede dar lugar a la imposibilidad de cumplimiento. La pandemia o cualquier otra pandemia que podamos tener, Dios quiera que no, pero cualquier otra pandemia que podamos tener, puede dar lugar a exonerarlos o quedar eximidos de cumplir y que se extinga la obligación sin responsabilidad. El caso fortuito fuerza mayor del 1730 puede dar lugar, la pandemia puede entenderse como un caso fortuito, un caso de caso fortuito fuerza mayor, puede entenderse como la frustración de la finalidad del contrato, esta figura nueva que nace con el Código Civil y Comercial en el año 2015, que ataca la causa del contrato. Puede ser visto como un supuesto de excesiva onerosidad sobreviniente. Yo no sé si me están escribiendo en el chat, porque sé que, creo que no, pero cualquier cosa yo lo puedo tener abierto. Entonces, lo que se ha visto, después de bastante discusión sobre todo este tema, es que ni el caso fortuito fuerza mayor, ni la frustración de la finalidad del contrato, ni la excesiva onerosidad sobreviniente, son causales que justifiquen el incumplimiento del contrato por parte de una empresa, basado en la pandemia, ¿no? Sobre todo por esto, porque la pandemia no imposibilitó que las empresas, más tarde o más temprano, en algunos casos para unas que fueron esenciales desde un inicio y otras se fueron incorporando después, no imposibilitó que siguieran trabajando. Y el hecho de que siguieran trabajando dio lugar a la renegociación de los pactos, ¿no? A llamar por teléfono a los acreedores, a los proveedores o a mi co-contratante para decirle, ¿me podés esperar 2 o 3 meses? Estoy esperando el pago de mis otros contratos para poder pagarte a vos. Así fue como funcionó la pandemia. Terminó funcionando de este modo, o impactando contractualmente de este modo. A ver si puedo pasar. Los riesgos, a ver, se me va. Los riesgos en los contratos los tenemos en diferentes etapas. Fíjense, yo les hice aquí un cuadrito hoy. No sé si me salió muy bien porque soy pésima para los cuadros, pero lo interesante es el contenido, no la forma. Fíjense en el contrato, en la negociación preliminar, tengo riesgos variables. Estructura del contrato inadecuada. Si celebro un contrato
y es inadecuado para lo que estoy haciendo, contratos en los que tengo falta de información, falta de asesoramiento, y lo hago estructuralmente de manera inadecuada, o no controlé y no tuve sinergia de información con las áreas de legales, con las áreas financieras, por ejemplo, y entonces no me di cuenta que no tengo viabilidad financiera o económica para enfrentar ese contrato a largo plazo, que acabo de celebrar, o, bueno, mucho más fácil, las partes no tienen capacidad suficiente, no están acreditadas, etcétera, etcétera. Resulta que me están diciendo que lo firma un apoderado que después no es. Bueno, parecen cuestiones pequeñas, pero créanme que son riesgos grandes cuando analizamos ejecución de contratos en los cuales, cuando no tuvimos la previsión inicial de corroborar si la persona que estaba firmando como apoderado de tal o cual compañía tenía poder suficiente para hacerlo, y resulta que cuando quiero ejecutar el contrato, me doy cuenta que esa persona no tenía ese poder, ¿no? Fíjense el asesoramiento ineficiente que podemos brindar nosotros si no lo hacemos desde un inicio. Qué importante que es tener una contemplación de toda la situación, ¿no? Tener el control absoluto desde el momento inicial o preliminar del contrato. El marco legal erróneo, esto también es un riesgo muy grande dentro de la materia contractual. Fuga de información, pérdida de confidencialidad, que después puede dar lugar, yo he conocido muchos casos, a uno de los riesgos más grandes para las empresas es el comportamiento de la competencia. Es el riesgo que no se puede manejar. Miren, pocos riesgos no pueden manejarse por nada del mundo. Uno es el inflacionario, no podemos conocer mañana qué inflación tenemos. Sí sabemos que tenemos un contexto inflacionario, pero no sabemos si mañana se puede disparar a 70, 80, va a saber cuánto. La otra es las políticas gubernamentales, sea cual sea el poder que esté a cargo, el color político, no importa cuál, no podemos conocer a priori cuál va a ser la política gubernamental que se aplique en el país y que tenga un impacto fuerte sobre los contratos que estamos celebrando hoy, o que vayamos a celebrar mañana a la mañana. No sabemos qué va a pasar en nuestro país mañana, ¿no? Fuerte incertidumbre muy grande. Y la otra es el comportamiento de la competencia. ¿Qué tiene entre manos la competencia de la empresa que estamos asesorando? Y acá entonces la fuga de información, la pérdida de confidencialidad, pueden tener graves pérdidas económicas para la sociedad que está firmando un contrato. En la etapa de negociación de retribuciones mal determinadas o prestaciones mal determinadas, objetivos poco claros. Hace poco tuve la posibilidad de analizar un contrato para la ejecución de un contrato, y veíamos que se fijó como los objetivos del contrato eran tan difusos, y ustedes saben que los elementos dentro de los contratos, uno de los elementos más importantes es que el objeto del contrato tiene que ser preciso y determinado, ¿no? Es el elemento, digamos, si tengo la pata más floja del mundo, si no le puse el objetivo o el objeto del contrato no está determinado como lo exige el Código Civil y Comercial, ¿no? Preciso y determinado. Muy bien. La brecha de la propiedad intelectual, bueno, son temas que hay que ver también, propiedad intelectual, las garantías. ¿Cómo hago para garantizar la prestación a cargo del deudor? ¿Cómo lo vamos a garantizar, no? ¿Cómo me garantiza a mí el pago mi co-contratante, no? Bueno, el límite de las responsabilidades, las eventuales indemnizaciones, todas estas son puntos de riesgos importantes que nosotros tenemos que poder ver durante las etapas que estamos aquí analizando. En la etapa de ejecución del contrato, la entrega fuera de plazo. Esto en la pandemia se vio permanentemente. El retraso en el pago de las retribuciones o de las prestaciones. La responsabilidad de las partes, ¿no? Entonces, acá, nuevamente, importante para nosotros establecer cláusulas penales, establecer cláusulas de indemnización y establecer cláusulas penales acordes a la prestación, ¿no? Más aún hoy, donde tenemos un contexto incierto, económico, muy volátil en cuanto a la inflación, no sabemos si vamos a tener otra pandemia, etcétera, etcétera. Más que nunca, la propiedad o el sometimiento estricto a cada una de las reglas de los contratos, ¿no? Y en la etapa de la resolución, la revocación del contrato, la extinción, rescisión, reclamaciones por incumplimiento, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que estar
perfectamente diagramado en cada uno de los contratos, porque cada uno de estos puntitos que ustedes ven acá, así salteados, producen, si no están bien diagramados, un gran riesgo para las empresas. Bueno, me quiero ir apurando porque sé que no les quiero robar tiempo. Entonces, y me quedan algunas pocas, no me queda tanto. Entonces, el deber de renegociar el contrato ha sido la gran estrella de renegociación. ¿Podrá el administrador resultar responsable de incumplimiento en todos los casos analizados? ¿Qué pasa si un contrato no se pudo cumplir en la pandemia? ¿Puede ser responsabilizado el director? La verdad es que no. No puede ser responsabilizado. Ahora, ¿qué tendré que mirar antes para ver si el director puede resultar responsable? ¿Si actuó con lealtad? ¿Si actuó con diligencia? ¿Si se informó? ¿Y si cumplió el procedimiento para esa firma de ese contrato? Y además tener en cuenta que las partes pueden incluir los acuerdos cláusulas de renegociación, ahora más que nunca, o hardship, con el fin de prevenir circunstancias necesarias a los efectos del contrato. ¿Qué pasa si yo no pongo una cláusula de renegociación? ¿Me va a cambiar mucho? ¿Seré un administrador no diligente o negligente? No, desde ningún punto de vista. Si no lo puse, aún así, tengo la posibilidad de renegociar los pactos, tengo la posibilidad de levantar el teléfono, ponerme en contacto con la parte, con mi co-contratante y decir, por favor, renegociemos los plazos, por favor, no puedo pagar ahora. Esto fue lo que ocurrió el año pasado. Las partes se pusieron de acuerdo, se pusieron en contacto, hablaron con los proveedores, hablaron con los consumidores y dispusieron establecer diferentes plazos, diferente cronograma de pagos, porque no se podía, porque estaba tan rota la cadena entera de pagos, que se hacía una cadena, no era únicamente yo contra mi contratante o mi contratante en contra mío, era que atrás mío había más co-contratantes y detrás de mi contraparte igual número de co-contratantes que no le estaban pagando, ¿no? Entonces, la cláusula de negociación o de renegociar, lo primero que hace para nosotros, que facilita, es la posibilidad de evitar el conflicto. Si yo tengo pacto, tengo cláusula de renegociación dentro de un contrato, lo primero que hice fue evitar el conflicto futuro, porque me tengo que sentar a renegociar antes de pelearme o de tener un pleito, ¿no? O de que alguien intente ejecutar mi contrato. Lo primero que tengo. Ahora, si no lo tengo, también me puedo poner, como decía recién, en contacto con la otra parte, y lo que pasa es que ahí veré o tendré que sujetarme a la voluntad de la otra parte, que puede ser que quiera renegociar conmigo o no. Entonces, lo importante acá es tener en cuenta que si los administradores no efectuaron este tema, estos temas de previsión, o no tuvieron en cuenta este tema de la renegociación o de renegociar los pactos, ¿podrá la sociedad responsabilizar al administrador que no renegocie un contrato? Si como consecuencia de esto, supongamos que la sociedad sufre un daño, y va a sufrir un daño en tanto, primero yo lo puedo acreditar, sabemos que somos abogados nosotros, y para poder acreditar el daño tengo que poderlo probar. Si yo digo que tengo un daño, saben que no hay nulidad por la nulidad misma, para poder cobrar una indemnización o hacer una acción de daños, lo primero que tengo que lograr probar es el daño. Si no tengo daño, no tengo absolutamente nada, ¿no? Pero entonces, ¿podrá la sociedad responsabilizar a un administrador que no renegoció? Eventualmente sí. Y fíjense acá cómo yo no le puedo pedir un resultado, no le puedo pedir un contrato exitoso que me haga ganar cantidades y cantidades de dinero como accionista al director, pero sí le puedo exigir que renegocie los pactos, que renegocie los plazos, o que renegocie los contratos que ha celebrado la sociedad bajo su supervisión. Entonces, ¿por qué? Porque la facultad de renegociar a través de los artículos 9 y 59, que es la fuerza obligatoria de los contratos, del 960, 961, 965, que es el derecho de propiedad de los contratos, etcétera, etcétera, la intención común de las partes del 1066, se convierte por esta vía en una obligación para los directores, en una obligación de actuar de buena fe e tratar de impedir el pleito o que se judicialice eventualmente. Lo primero que tengo es un incumplimiento, entonces en orden a evitar eso, lo primero que le puedo pedir es que renegocie los pactos, ¿no? El contrato de larga duración, en el contrato de duración, todo esto que venimos comentando, por supuesto que ocurre únicamente en el contrato de larga duración, donde existe siempre la posibilidad de que existan situaciones que tornen imposible o que impidan el cumplimiento de alguna de las partes, ¿no? En los otros, de ejecución instantánea, no ocurre. Yo hoy firmo un contrato, mañana tengo que cumplir, se terminó,
se terminó la prestación, se terminó, cumplimos las partes y se acabó, ¿no? En los de larga duración es que nos exponemos a situaciones diferentes. El deber de renegociar el contrato no les quiero leer todo, pero aquí algunas cuestiones importantes. ¿De dónde surge esta obligación para los directores? Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El 729 de autor y acreedor deben actuar con cuidado, previsión, buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Miren la cantidad de cúmulos de normas que tienen aquí, la intención de las partes que nombrábamos recién, el fundamento del principio de conservación del contrato, favor contractus, del artículo 1066, y hasta el principio de protección de confianza, favor de vitoris, ¿no? La confianza y lealtad que se deben recíprocamente las partes, pero que además se refuerza todo esto con los deberes a cargo de los administradores que vimos en la primera slide, la lealtad y la diligencia. O sea que es todo un sistema reforzado de situaciones que, entonces, puedo decirle, miren, esto al final firmó un contrato en medio de la pandemia, vamos a responsabilizar al director. No, no lo puedo responsabilizar por eso, ya vimos su obligación es de medios y no de resultados, pero sí puedo pedirle renegocie los pactos. ¿O por qué no renegocie los pactos? Sí le puedo pedir explicaciones si hay daños eventualmente a la sociedad, ¿no? Una cuestión muy importante, la ley alemana establece un sistema de alertas tempranas para los administradores y les exige que actúen tempranamente ante situaciones como estas, ¿no? A los administradores. Nosotros no lo tenemos establecido expresamente, pero surge el cúmulo de normas que les acabo de comentar. ¿Cómo tiene que ser o qué se espera de la alta dirección? ¿Qué se espera de los directores? ¿Qué se espera de los gerentes? Un comportamiento proactivo. Y actuar proactivamente es esto, comunicarme telefónicamente, mandar un email, comunicarme del modo que sea, pero decir, necesito renegociar los pactos, necesito renegociar los plazos, necesito un plan de pagos, necesito no entregar hoy, no tengo la mercadería, la voy a entregar en un mes, etcétera, etcétera. La diligencia de los órganos de administración, todo esto será determinante para enfrentar la situación de la pandemia. ¿Qué deben hacer los administradores aquí? Dijimos, analizar los vínculos contractuales. ¿Con quién estoy contratando? Es insolvente, no puedo contratar más con la compañía que le he dado tanto crédito, le vengo dando tanto crédito, porque cayó en insolvencia, supongamos, o porque no me viene pagando. Fijar un sistema de actuación temprana. Si estoy viendo que no voy a poder pagar dentro de 10 días, que se vence mi obligación, lo primero que tengo que hacer es actuar hoy. Hoy me tengo que poner en contrato. Coordinar estrategias con proveedores y con clientes. Mantener a todos los consumidores informados, ¿no? De los problemas que puedan sufrir para evitar reclamaciones, deterioro de imagen, este riesgo reputacional o de la marca, etcétera, etcétera. Y una cuestión muy importante para terminar es revisar las cuentas y los estados contables de la compañía para detectar también de manera temprana cualquier inicio de falta de solvencia, ¿no? Entonces, no me puedo comprometer. Si resulta que hoy firmé un contrato como director y del área de finanzas me dijeron que no podíamos comprometernos porque nuestro balance está en pérdida absoluta y no puedo comprometer un solo centavo de la sociedad, por supuesto que el administrador será absolutamente responsable por el contrato que haya firmado o por el compromiso económico en el que haya hecho caer a la sociedad. Así que, bueno, esto es mi tema, no los quiero abrumar más, hasta aquí he llegado. Lorena, te interrumpo un minuto, ¿me escuchás? Sí, queda muy poquito para que respondas las preguntas, pero desde ya maravillosa la charla, realmente fantástica. Y ¿por qué no lo lees directamente vos? Creo que va a ser más operativo en el chat las consultas y las vas respondiendo. Y yo creo que la doctora merece un gran aplauso, además, ¿no? Aunque sea por Zoom. Pero muchas gracias, muy agradecida. Un placer estar aquí con ustedes. Espectacular. Bueno, fíjate las preguntas. Mirá, no tengo ninguna pregunta. No sé si he sido muy aburrida o algo pasó. No, estuvo fantástico. No, yo no había mirado. No, bueno, no hay preguntas. Tenemos condiciones ahí. Pero bueno, no. Pero yo te quiero hacer algún comentario, Realmente es como vos decís, que se esperaba una catarata de quiebras y de concursos mucho más que los que hubo, y realmente la figura principal fue la renegociación. Absolutamente. Porque fue un hecho social y jurídico y económico que se dio espontáneamente, porque fue como un principio de conservación de la empresa y del trabajo.
Absolutamente. Bueno, el sistema, la renegociación fue la clave para que además no se caigan todas las empresas, ¿no? Si no podíamos esperar a que cumpliesen, y además no podíamos cumplir nosotros, todos estuvimos en la misma situación, todos, en las casas de cada uno, quien más, quien menos, todos estuvimos impedidos y con incertidumbres, miedos, bueno, tantísima cantidad de cosas, ¿no? Pero por eso es que fue muy importante la renegociación de los pactos e impidió desde mi punto de vista la catarata de concursos y demás. Acá tengo una consulta que tiene que ver con cheques, de Luciana. Yo tengo una pregunta: ¿conjugan las alertas tempranas con el circuito de cheques? Con todo. A ver, la actuación diligente por parte del administrador tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, con el circuito de cheques, los cheques, mucho más con esto, era, por favor, no me presenten este cheque, creo que a eso te referís, Luciana. Claro, ahí te estoy viendo, un placer. Era con esto, era implorarle a la otra parte que no nos presente los cheques. Así fue como sucedió todo, y fíjense cómo termina, como todos estuvimos en una situación tan lamentable, tan dificultosa, es que terminó siendo una situación de contemplación mutua entre las empresas, entre los particulares, los bancos, ¿no? Entonces, los descubiertos fueron diferentes. Hubo más contemplación por parte de los bancos, por parte de los proveedores, bueno, etc. Y los acreedores fueron más benévolos, ¿no? Con todos, porque el acreedor también tenía su deudor. Fue así como funcionó todo. Entonces, y todos estuvimos en una misma situación, todos. Miren, la incertidumbre de todo, ustedes lo habrán vivido en sus estudios jurídicos, de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hacemos con el estudio jurídico? Lo mismo le pasó a las empresas. Entonces, fue tan global la situación que terminó siendo de contemplación y demás, y por suerte, bueno, terminó siendo, digo yo, que el daño no fue tan grande como parecía ser. También, Lorena, te quería comentar, esto lo vimos también en los concordatos, donde los jueces fueron muchísimo más elásticos porque hubo concordatos que no se cumplieron y que volvieron a dar posibilidad de cumplirlos. La rigidez se corrió y dejó lugar a la elasticidad, a la renegociación en todos los ámbitos. Exacto, bueno, lo que se vio desde el punto de vista, no los quiero abrumar mucho, pero en el ámbito concursal lo que se vio eran la figura del juez investido de una suerte de espera. Voy a esperar a todos, no importa cuándo. Los plazos se corrieron todos, es decir, se hizo como un compás de espera grande en pos de que puedan cumplir y que no, digamos, si nos sujetábamos expresamente a cada uno de los plazos del artículo 35, del artículo 39, etcétera, etcétera, lo único que íbamos a lograr es que se caigan las empresas. Y estábamos en una misma situación todos. Entonces los jueces ponderaron todo esto y la visión de los jueces, nosotros la tuvimos los otros días en la diplomatura a la doctora Villanueva, y ella comentaba que ellos buscaron todo el tiempo la posibilidad de cumplimiento por parte de, tengo mi hijo con toda la familia acá está enferma. Ellos esperaron todo el tiempo la posibilidad de cumplimiento por parte del deudor, ¿no? Es decir, que pueda restablecerse, poderle dar una mano para que se pueda convertir, si había caído en quiebra, convertir en concurso preventivo, y si no, salir de su concurso, ¿no? Así que por eso es que ha sido tan beneficioso todo esto. Y la buena fe dentro de nuestro, para terminar y no aburrirlos tanto, la buena fe dentro de nuestro Código Civil y Comercial, que ilumina todo el derecho y que tiene tanta importancia en el Código Civil y Comercial, y que ha impactado en todo esto, ¿no? En la renegociación del contrato y todo, es la figura fundamental, ¿no? La autonomía y la voluntad, el principio de buena fe, el principio protectorio, ¿no? De confianza, de colaboración, que todo esto, miren, la faz contractual es, si se quiere, la parte más importante del Código Civil y Comercial. Le faltó ¿cómo se llama? Un golpe de horno a nuestro Código Civil y Comercial, pero acá es muy importante la materia contractual. Así que bueno, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes, poderlos conocer, aunque sea por este medio, y bueno, espero que sirva esta clase. Lorena, un abrazo, fantástica como siempre. Un abrazo espectacular. Gracias, un placer haberlos conocido. Que sigan muy bien todos. Ya nos veremos. Un beso grande, Lorena.